posible. Todo es posible. Dile gracias, Señor, porque en esta tarde todo es posible. Tú puedes confiar en Él. Deja que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Deja que el Espíritu Santo caiga sobre tu corazón, sobre tu mente. Con el corazón, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Gracias, Señor, porque hoy esta noche yo creo, Señor, porque en esta noche, Señor, yo vengo con acción de gracia delante de ti,
Puedes creer en esta noche, hermano, hermana, que Cristo está con nosotros. Vamos a orar para entrar a la palabra de Dios. Y en esta noche yo voy a pedir que usted incline su rostro y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que vamos a impartir. Gracias por la alabanza, Señor. Pero primeramente, Señor, toma este lugar, toma este control, Señor, dentro de este lugar, Señor. Que seas tú el que hable por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Usa mi vida, usa mi labio, mi garganta, Señor. Gracias, Señor, porque sé que me has sanado, Señor. Sé que has hecho grandes cosas en mi vida, Padre. Te pido, Señor, que siga fluyendo en mi vida, Señor, y que te quedes con nosotros y que tu palabra que vamos a dar, Señor, sea llena del Espíritu Santo, Señor, para edificación a tu cuerpo, que siempre está delante de ti. Gracias, Señor, por mis hermanos que pueden llegar, Señor, a tu casa y pueden venir, Señor, para darte la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres santo y poderoso en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo. Gloria al Señor. Y así continuamos. Gloria a Dios, santo, poderoso. Le voy a pedir que abra su palabra en el libro de Revelación, capítulo 22. Revelation 22. Ya no tenemos intérprete. Chapter 22. Revelation. You're welcome, the church, the voice of Christ. Thank you for coming. ¿Cuántos están contentos, hermano? Un aplauso a Cristo. Fuerte. Esta tarde, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema, pues, glorioso, un tema celestial, un tema donde Dios, ¿verdad?, nos muestra cómo es el reino de Dios. God is going to show us how's the kingdom of God. El tema que traemos se llama La Ciudad del Rey. The city of the king. Diga conmigo, la Ciudad del Rey. Say it with me, the city of the ¿Alguna king. vez usted ha estado en la Ciudad del Rey? Maybe sometime you have been at the city of the king, Pero un día vamos a estar. but one day we're going to be there. Así que usted tiene que trabajar aquí en la tierra. So you have to work here on earth. Usted tiene que hacer grandes cosas aquí You have to do great things here. para que cuando esté con el Señor, So when you be with the Lord, Él pueda decirle, bien, hijo mío, so he can say to you, en lo good my poco me daughter, fuiste my fiel, son, the leader you've been pero en lo faithful, mucho te voy a poner, dice. but in so much I'm going to put Te you. voy a poner en la ciudad mía, dice, I'm going to put you in my en la city, ciudad celestial, the celestial place, donde te vas a gozar juntamente conmigo. when you're going to rejoice with Y me. qué bueno, hermano, que toda la esperanza de un cristiano And it's good, brothers, that the hope of Christian, anhela estar en la ciudad del Rey. you know, it wants to be on the city. Él dijo que iría a esa ciudad a preparar moradas para nosotros. He said he was going to go to the city to prepare houses for us. Pero usted y yo, hermano, But you and I, brothers, tenemos que hacer la voluntad aquí en la we're tierra. going to do his will here in La earth. voluntad de Dios. The will of God. Todo depende, hermano, All depends, brothers, de cómo tú le ames al Señor. how you love the Lord. Y cómo tú, ¿verdad?, estés enamorado de Dios. And how you fall in love with the Lord. Porque eso es lo que debe anhelar el alma. Puede sentarse, gracias. That's what the soul needs to happen. Vamos a, así como está sentado, vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Revelación, Revelation, capítulo 22, verso 1 al 5. chapter 22. Si usted no trae verse Biblia, 1 to hermano, 5. pues compre una, hermano. No se venga con el teléfono solamente, hermano. Compre una Biblia, hermano. Porque los cristianos no se ve bien, hermano, estar con un teléfono. It doesn't look too ¿verdad? good that the Christian have a phone. Es mejor la palabra de Dios en un libro. It's better to Como así lo hizo Moisés, ¿verdad? Like Moses. Escribiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios en el libro, writing ¿verdad?, the word of God. que Dios le ordenó que escribiese. I got ordained to write it down. ¿Cuántos lo tienen, hermano? How many of you have it? Vamos a leer todos juntos. Después, diga conmigo, después
me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle ¿de qué? De la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba ¿qué, hermano? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol que hacían, eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, dice, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Mire qué precioso. Glory to God, so precious. ¿Cuántos quisieran estar en esta ciudad? How many of you want to be in the city? Yo anhelo estar en esta ciudad. I belong there. I want to be in the city. Yo quiero estar en esta ciudad. I want to be in the city. ¿Por qué, hermano? Porque es promesa de Dios. Because it's promise of God. Entonces esa promesa yo no la quiero pasar por alto. And that promise I don't want to pass by. You know. Esa promesa yo quiero que quede dentro de su corazón. That promise I want you to have it Esa inside your promesa heart. debe quedar dentro de la iglesia, That promise has to be del inside cuerpo the de church, Cristo. the body of Christ. Que Dios nos enseña de qué manera es la ciudad, hermano. The God is teaching us how is the city Y qué es lo que hay ahí en esa ciudad. and what it's in it. Nosotros podemos ver en la tierra, So we can see on earth ¿verdad? Que aquí hay muchos ríos también. that here there's so many rivers. Pero escúcheme bien, hermano. Listen to me, right? Debajo de esa ciudad, por los lados, You know, on the sides of the city, dice que salen 2 ríos. it's coming out 2 rivers. Pero esos ríos no son cualquier río. But those rivers, it's Son not just ríos any de agua rivers. viva. Those rivers of living water. Son ríos de los cuales profetizó el profeta Ezequiel. The rivers, the prophet Ezekiel prophesied. Si usted ha leído el libro de Ezequiel, capítulo 47, You have read the book of Ezekiel, chapter 47. son ríos que vienen, hermano, Those are rivers that are coming para traer sanidad, to bring healing. ¿verdad? Que están en los árboles, en las hojas de los árboles que están alrededor de ese río, That are in the trees and the leaves, they're around. que le dan vida. That gives life. Y esas hojas, hermano, traen sanidad para las naciones. And those leaves, it brings healing for the nations. Y Jesús nos enseña a nosotros And Jesus is teaching us que Jesús es el agua de vida. that Jesus is the ¿Cuánto the creen que one of Jesús es living el agua de water. vida? Así que nosotros podemos ver aquí en la tierra que hay muchos ríos, So we can see here on earth that we have many rivers. pero podemos ver que no pueden generar vida eterna Well, we can see that it cannot generate eternal life para la humanidad. for the humanity, brothers. Cuando la persona está agonizando, When the person is dying, cuando está a punto de morir, when it's almost time to die, lo único que sabemos es que Jesús the only thing that we know is that Jesus es el agua de vida. is the water of life. ¿Cuántos saben que Jesús, cuando una persona está muriendo, How many of you knows when a people is dying? si Él le permite If God permits a esa persona to the person, darle vida, le va a dar vida? gives life, He's going to give Porque give cuando him life. usted está ahí orando por esa persona que está moribunda, Because when you pray for that person that is por almost esa dying, persona que está desahuciada, for that person that is almost dying, y usted empieza a mencionar el nombre de Jesús, and you start mentioning the name of y Jesus, usted empieza a rogar, empieza a clamar a and Dios, you start to praise God, y por medio de un acto de fe, hermano, and because of act of faith, por medio del poder del Espíritu Santo, because of the power of the Holy usted Spirit, menciona el nombre de Jesús, you mention the name of Jesus, y aquella persona empieza a and the recobrar person vida starts to recover life por Jesús de Nazaret. because of Jesus of Nazareth. Qué tremendo es eso, It's so powerful que por medio de Jesús that because of Jesus Christ, encontramos un río de agua viva we found a river of living water que da vida eterna. that gives eternal life. Entonces, los ríos que hay aquí en la tierra The rivers that we have here on earth, no proporcionan vida eterna. it doesn't give eternal life. El ser humano tiene que venir a Cristo. The human being has to come to Christ. El ser humano tiene que recibir a Cristo en The su human corazón. being has to receive Christ in their hearts.
pidiéndole perdón, asking for forgiveness, aceptándolo en su corazón. accepting it in their hearts. Así que cuando alguien clama a Jesús, When someone claims to Jesus, lo único que sabemos es que Jesús es el agua de vida, the only thing that we know is that Jesus is the living water, por lo cual es un proceso que se va a llevar a cabo because it's a process that is going to take y que genera en nuestras vidas that generates in our lives una vida eterna. eternal life. Así que después, ¿verdad?, de la muerte del creyente, hermano, After the death of the believer, aunque nosotros, hermano, and even though us, brothers, estemos vivos, we are alive, pero sabemos que si no viene Cristo, we know if Jesus doesn't come, y sabemos que si un día morimos, if we know if someday we die, Jesús nos dio una promesa a nosotros. Jesus gave us a promise. Una promesa de que en Él A promise. podemos tener vida eterna. That ¿Cuántos in Him saben we can que en have eternal Jesús life? se puede tener vida eterna? How many of you know that in Jesus we can have Usted puede eternal tener life? vida eterna You can have eternal life a través de Jesús. because of Aunque Jesus. usted esté muerto, Even though that you are dead, hay una promesa para usted, there's a promise for you. que es Jesucristo. There is Jesus Christ. Entonces, ¿cuánta gente ha muerto sin esa promesa? How many people has been died without a promise? ¿Cuánta gente ha rechazado esta promesa? How many people Mucha has rejected this promise? Vamos a How ver un many? poquito la Biblia, hermano. Let's see the Bible a little bit. En Juan capítulo 11, verso 25. John chapter 11, verse 25. Búsquelo, hermano. Look for it. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo Jesús, hermano? What the Lord says. Le dijo Jesús, ¿yo soy qué? Yo soy la resurrección, dijo Jesús, It says, I am the resurrection. y la vida. Jesus says, and life is the life. El que cree en mí, dice, The one aunque who esté muerto, believes in vivirá. me, Aleluya. even though there is death, is going to live. Entonces esa es la promesa, hermano. So that's the promise, brothers. Que usted no está esperando ir a un río That you're con not agua going viva, hermano. to go to a river with living water. Usted lo único que necesita es recibir a Jesús. You only need just to receive Jesus. Y la promesa del Señor es que, And the aunque promise of the estemos Lord, muertos, hermano, and even though un día aquellas tumbas se van a abrir, hermano. one day those Un día aquellas things tumbas, they will hermano, open. van a ser, ¿verdad? La promesa cumplida, It's gonna be ¿verdad? Va a ser la fulfilled evidencia promise. para mucha gente de que Evidence for many Jesús cumplió su palabra. That Jesus fulfilled His word. Y el mundo, aunque usted le predicó a la gente, aunque usted le dijo, And the world, even though you preach to them, y le dijo que aunque estuviera muerto, and you told them that even though that they are dead, un día usted iba a resucitar de esa. one day you was going to resurrect it. Y esa va a ser la evidencia And that's going to be the evidence de que Jesús, that Jesus, dice, aunque el cristiano, el creyente even esté the muerto, Christian, the believer is dead, vivirá. Dice. is going to live. Entonces, ¿qué es lo que nos enfoca a nosotros de vivir aquí en la tierra? What is, having us to live here this in this earth? Usted vive aquí en la tierra, yo vivo en esta tierra, You live in this earth, I live in this earth. para un día poder alcanzar For a one day. vivir en la vida eterna del Señor. You can reach the eternal life of the Lord. Y qué más precioso, hermano, no es quedarnos, ¿verdad?, en el universo, And there's more pressure not to stay in the universe en el espacio, and the space. ¿verdad? Porque usted puede decir, bueno, pues, ¿dónde voy a quedar? ¿Dónde va a quedar mi vida? A lo mejor va a quedar arriba de una estrella, o voy a quedar en el espacio, o voy a quedar en medio de ahí de las galaxias. No, hermano, usted va a quedar en la ciudad celestial. You're going to stay at the celestial place. Vamos a The city. quedar en la ciudad del rey. We're gonna stay at ¿Cómo va a ser ese the proceso? city of the king. Muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. How's going to be the process, Usted y yo vamos a irnos a la ciudad del rey. Entonces, la gente, hermano, no imagina qué tan precioso es esto. People don't imagine, how this precious is. Por eso es que Dios nos da esa promesa de resurrección. That's why God has given us the promise of Que aunque resurrection. estén muertos, That even though that we are dead, vivirá. we're going to live. ¿Y quiénes van a vivir? Solamente nosotros. And who's going to live? Only us. Los que estén inscritos su nombre en el libro de la The vida. ones that have the names of the book of life. Nadie puede traspasar los cielos. Nobody can trespass the heaven. Nadie puede llegar a esa ciudad celestial No one can get to that celestial place si no está inscrito su nombre en el libro de la vida. if their name is not in the book of life. Entonces eso es interesante, hermano. So that's interesting. La gente, el mundo dice, yo voy a poder estar en el reino de The Dios. people of the world just says, I'm going to be in the kingdom of Sus God. seres queridos que han muerto. The people, La gente anda celebrando la muerte de sus seres queridos, creyendo que están
en el reino de Dios. are celebrating the death of, their family, thinking that they are the kingdom of God. Y no es cierto, And it's not truth. ¿verdad? Todavía no saben ni dónde quedaron. And not even know, Pero where they nosotros are. sabemos a dónde van. But we know what they El go. que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? In the book of life, Entonces a veces la thrown to the gente lake of fire. piensa que sus seres queridos están allá con San Pedro People think that, that there are people there y que le están echando aire a San Pedro con una pluma. and they're blowing with a. Pero no, hermano. No nos Peter. engañemos. It's like we cannot lie to each other. Jesús es la resurrección. Jesus is the resurrection. Jesús es la vida. He's the life. Jesús es el que va a venir por nosotros, por He's the su one that's going to iglesia. pick us up for us, the church. Y cuando Él venga por nosotros, When He comes for us, nosotros no vamos a dormir para siempre. we're not going to sleep for it. Nosotros vamos a tener vida eterna. We're going to have eternal life. Nuestros cuerpos serán Our glorificados. body, Nuestras vidas, hermano, cambiarán en un abrir y cerrar de Our ojos. life is going to change. Allá no va a haber maldición. Over there is not going to Allá be no va a haber curse. malas palabras, Not hermano. going to be bad Allá no words. va a haber tinieblas ni oscuridad. darkness. ¿Sabe por qué? You know Porque why? la luz de Cristo Because the alumbrará light of vuestras Christ vidas y alumbraremos is como gonna alumbra shine el our Señor lives. siempre en la luz de Cristo. Aleluya. Always in the life of Christ. Hallelujah. Entonces, esa es la promesa grande que Dios nos That's da. the great promise that God has given us. ¿Cuántos saben que Cristo es la resurrección? How many of you know that Christ is the resurrection? Mire, para los que creen y están físicamente Look, muertos, for the ones that believe and that are physically dead, Él es la vida para todos ellos. He's the life for all of them. Y para todos los que creemos que estamos vivos. And for all of us that believe that we are alive. Ahí mismo vamos a ir al libro de Juan, un poquito más, capítulo 20, verso 31. Use la palabra, hermano, porque la vamos a estar usando. John 20, verse 31. ¿Qué dice, hermano? Juan 20, 31. Pero estas sean que sean escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. O sea, It's life in His name. si usted cree que Jesús Did you believe that Jesus tiene la vida eterna, has eternal life? si usted cree que Did you Jesús, believe that Jesus ¿verdad?, nos puede dar ese regalo. give us that gift? La palabra de Dios dice The word God says, que para el que cree todo es posible. but the one that believes everything is possible. Entonces, Jesús nos dice a nosotros, Jesus is telling us, el que tiene fe, the one who has el faith, que tiene esa fe para acercarse a mí, dice, faith to get near me, va a tener vida eterna. is going to have eternal life. Hay a veces que Jesús mira en la gente que no es fe, hermano. There's time that Jesus see in people, Por there's eso no cuando faith. Jesús llegó a su tierra, When Jesus arrived to His land, a los suyos vino, hermano. to His, He Ahí came, donde él nació, ahí donde él when He creció. was born, when He was raised. Dice que ellos no creían en él. He said they didn't believe in Him. Sí. Dice que ellos no creían en los milagros. They didn't believe in miracles. Y por eso es que Jesús no quiso hacer milagros That's ahí, why Jesus, couldn't No es do porque anything no there. podía, It's not because He couldn't do sino that. porque les faltaba fe. Because Porque they no were not creyeron faith. en él. They didn't believe in Him. Entonces, ¿cuánta gente hay que no tiene fe? How many people there has no faith? La gente hoy confía en sí mismo, People today they have confidence in themselves, pero no confía en la fe but they don't trust que Jesús les in proporciona. the faith that Jesus is giving. Para tener vida eterna, So to have eternal life, una persona debe poner fe en a Jesús, person has to have his faith que Él in es el Jesus, Cristo, that He's the Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, que vino al mundo para dar vida eterna. that He came to the world to give Si eternal usted life. cree en su corazón If you believe in your heart que Jesús that Jesus es el Hijo del Dios viviente is the Son of the living God, y que Jesús vino a darnos and that vida Jesus eterna, came to give us eternal life, usted está bien, hermano. you are right. Que nadie le pueda distorsionar en su mente. No one can distort Que nadie le pueda decir, es que en Jesús no hay vida. No one can tell you, in Jesus there's no life. Jesús, hermano, es la vida. Jesus is the life. Jesús es el que nos dio vida a nosotros en esta Jesus is the tierra. one who gave us life in this earth. Así que Juan en Apocalipsis nos dice a nosotros John and Revelation is telling us que había un río. there Dice, was a river, it says. Dice Juan que después se le mostró un río limpio It says about, somebody de agua de vida,
it shows a river. y que era living water. resplandeciente como cristal, It was shining like the que crystal. salía del trono de Dios y del Cordero. It came out from the throne of God and the Lamb. Eso es lo que dice el capítulo 22, verso 1. That's what it says, chapter 22. Es un río que fluye de agua viva. It's a river that is flowing of living water. Esto es evocador a las aguas que vienen desde el templo, hermano. There's waters that came from the temple. En el templo, ¿verdad? Esto ya lo habíamos leído hace mucho. In the temple, we have read this, for a long time ago. La visión de Ezequiel, hermano. The vision of Ezekiel, Mirando la ciudad del rey. seeing the city of the king. ¿Cuántos han leído el libro de Ezequiel, hermano? How many of you have read the book of Ezekiel? Levante su mano. Uno, apenitas, dos. ¿Quién sabe cuál es el río de Ezequiel? Donde profetizó. Who knows? Vamos a ver un where is poquito the unos river of versos de Ezekiel? ahí. Ezequiel 47, verso 9. Let's go to Ezekiel chapter 47. Ezequiel 47, verso 9. Ezekiel 47 verse 9. Dice, y toda alma viviente. It says, and all living souls. ¿Qué dice, hermano? Toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entraran estos dos ríos, dice. ¿Qué va a pasar, hermano? What's going to happen? Vivirán, dice. They're going to live, it says. Y habrá muchísimos peces, And it's going to be y so por haber entrado allá estas aguas, dice, recibirán ¿qué? Sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. O sea, Ezequiel ya lo había profetizado. Ezekiel has already ¿Cómo iba a ser la prophesied. ciudad? ¿Por dónde iban a correr esos ríos? Where they're going, ¿Verdad? they're going to, Esos ríos de agua limpia, ¿verdad? Que pasaban por abajo de la ciudad, uno a un lado. that they pass with the city, one from Entonces, the one cuando side. estemos en la ciudad, When we are in the city, ese río de agua limpia va a estar allí. that river of clean water is going to be there. Entonces, usted va a decir, bueno, ¿para qué sirve ese río? Ese decir, río es pues, parte de la hermosura del Señor, hermano. What's the purpose of this river? Well, that's the beauty of the Lord. Era parte preciosa que hizo para embellecer el reino de Dios. That He did just to make beautiful the kingdom of God. A lo mejor usted no conoció el Edén, hermano. Maybe you didn't know that. Yo tampoco lo Eden, conocí. the paradise. Pero yo pienso que era el Edén, I think that era un jardín precioso, it was a garden, a precious donde garden, estaban las plantas, los árboles Where the trees, más plants, preciosos, more precious ¿verdad? Y más vigorosos and more alive dentro del jardín, hermano. inside the garden. Entonces, la ciudad del rey, hermano, The kingdom of the city of the king también va a tener jardín, is going to have gardens. también va a tener árboles. It's going to have trees too. Entonces, va a ser un lugar precioso. It's going to be a precious place. Que a lo mejor usted dijo, bueno, ¿por qué Adán y Eva nada más Dios les permitió ver el paraíso? Why only Adam and Eve? I mean, God permit for them. to Bueno, porque see Dios así quiso. paradise. Well, because En la soberanía de Dios les permitió a ellos. God permits them. Pero Dios tenía el plan, hermano, But God had the plan. de que todos nosotros pudiéramos conocer el paraíso, pudiéramos ver el paraíso. We can see the paradise, Pero no se pudo. but couldn't do it. Y por eso la promesa de Dios, hermano, But now, because of the que promise cuando of God, estemos en la ciudad celestial, that hermano, we are at van a the ver celestial cosas city. hermosas, It's gonna van a be ver beautiful cosas, things. hermano, que nosotros nunca imaginamos tal vez It's gonna be verlas things visto that we aquí never en la tierra, hermano, imagined. pero las vamos a ver, ¿sabe por qué? gonna Porque see, you know Dios why? es hermoso, Dios God es is grande, beautiful, hermano, God is el great. jardín que tiene Dios, The la garden ciudad that God celestial has, para nosotros, the hermano, celestial city no la for us. podemos comparar con toda la We tierra, cannot es un compare lugar with it. precioso, porque ahí habita el Precious Cordero, place. ahí habita el Rey, ahí habita Dios Todopoderoso, y no es cualquier ciudad, es una ciudad celestial, It's aleluya. not just any city, it's the celestial Entonces, city. Hallelujah. ¿Cuántos quisieran estar ahí, hermano? How many of you want to be there? Yo quiero estar ahí. I want to be there. Jesús hizo una expresión sobre estos ríos de agua viva. Jesus made expression about these rivers of living water. Esto, ¿verdad? This Simboliza el ministerio del nuevo pacto, symbolized the ministry of the new covenant. de lo que es
su Santo Espíritu. You know, what it is the Holy Spirit. Jesús nos habló de los ríos de agua viva. Jesus, you know, speak to us about the rivers of living water. Por eso cuando el creyente hace la voluntad de Dios, So when the believer do the will of God, brothers, ¿verdad? Tiene que subir, ¿verdad? Y decir al Señor, aquí estoy. he has to go up and say, Lord, I am here. Uno tiene que correr rápido We have to run quick para hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Uno no debe estar retrasado, We cannot be behind. no debe estar dormido, detenido, aflojerado. Standing up just like this. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos dice a nosotros, Because God is telling us, lo que tú hagas, hazlo rápido. what you gonna do it Hazlo lo quick. más pronto que tú Do it puedas. fast. Do you know as soon as possible. ¿A cuánto les gusta hacer las cosas de Dios rápido? How many of you like to do the nadie. things of God fast? Dígale al que está a su lado, súbete cuando menos una moto. Next to you, let's get into Dígale, súbete motorcycle. a la moto. Get into the motorcycle. Y arráncale y pega, jalón. And turn around and Si te da flojera caminar, súbete a una moto. if you don't want to walk, go into Y ve, motorcycle. predica el evangelio, cómprate una bocina y ahí va hablando, hermano. You know, and buy a speaker so you can preach the gospel. No vaya a comprar una moto, hermano, porque se va a caer. Do not buy a motorcycle. Maybe you're going to fall. Pero si tuviera una moto, hermano, pues But if you have a motorcycle, brother, tenemos que anunciar las buenas nuevas del Señor. we have to announce the good news of the Lord. Porque el sentir la presencia del Espíritu Santo, Because to feel the presence of the Holy Spirit, lo único que podemos sentir nosotros es la unción de Dios. the only thing we can feel is the anointing of the Aquí, Lord. aquí está la unción del Espíritu Here's Santo, the anointing of the Holy Spirit. ¿verdad? Aquí está la presencia de Dios. Here's the presence of God. Este domingo decía este muchachito, no podía ni hablar, hermano, This boy, he says, porque no aguantaba la presencia del Espíritu Santo. because he couldn't handle the presence of God. Y tuvo que the Holy meterse ahí en la Spirit. oficina. He had to come Y me inside the dijo, office. hermano Eric, He said, Brother Eric, ore por mí. Dice. pray for me. ¿Por qué necesito? Yo te veo nervioso, sí. Dice. Yo no Sí. aguanto la I presencia del am Espíritu nervous. Santo. I can't handle the presence of God here. Le temblaban los labios, le temblaba su cuerpo. His lips, his body was tingling, was Le dije, shaking. ¿pero por qué? Si tú eres un hijo de Dios. Why? You're Debes de estar children of acostumbrado a God. estas cosas. No, dice, pero aquí se siente Dices, mucho la presencia No, del it Espíritu. feels so much the presence of God. Dice, tú tienes que volver allá donde estabas, dice. He said, you gotta go back, you know, Porque mi tata, mi abuelo, dice, necesita gente así como tú. Because, you know, my grandpa and his people like you, Nosotros sabemos quién eres tú. it's like, we know who are you. Y yo nomás le dije, I said, pues que sea la voluntad de Dios, le dije, pero it's the will of God only. ya Dios me puso otra visión. But God gave me another vision already. Cuando yo estaba allá no lo aproveché. When I was there, you know, then Había problemas. There were problems. Y hoy yo no sé qué va a pasarle, solamente la voluntad de Dios. And today I don't know what's going to happen, only the will of God. Y hasta que ya oré por él, pues voy a orar, le dije. Until I pray for him, it's I'm going to pray. Y cuando ya oré, entonces ya se vino para atrás y me dice, So when I pray, it's like he came out from the back. qué bien me siento ya. I feel better now. Gracias por orar por mí. Thank you for praying for me. Entonces, la unción del Espíritu Santo, The anointing of the Holy Spirit, a veces tú la puedes ver dentro de la iglesia, dentro del corazón del hombre, del varón de Dios. there's time that you can see inside the man of God. Puede fluir esa unción, claro que sí. It can flow the anointing, of course. Por eso esa unción la podemos sentir dentro de esos cuerpos, The anointing, we can feel it inside our bodies. que están llenos de poder, hermano. That they are full of power. Por eso Jesús le dijo, fluirán agua viva como corrientes de agua viva That's what Jesus says. It's going to be like currents of living en sus water cuerpos, en sus inside your bodies, in corazones. your hearts. Entonces eso es lo que Jesús nos dice, And that's what Jesus is telling us. que por medio del Espíritu Santo, Not because of the Holy Spirit, ¿verdad? Nosotros vamos a tener esa unción. we are going to have this Entonces anointing. Jesús, hermano, Jesus, brothers, cuando estemos en la ciudad celestial, when we are at the celestial city, ¿verdad? Él ya sabe quiénes somos nosotros aquí en la tierra. He knows who we are. Él ya there. sabe si hiciste la voluntad. He knows that. Él sabe si vas a heredar esa tierra. He knows that you're going to inherit Una tierra nueva, you know, a new land, new cielos earth, nuevos. new heavens. Entonces es precioso, hermano.
So it's precious, brother, Que tengamos esa mente, hermano. that we have that mind Que un día vamos a estar con Jesús. that one day we're going to be with Jesus. Que esta nación, que esta ciudad donde estamos That this nation, this city where we are, es terrenal, es pasajera. is from earth. It's just going to Por eso pass. uno no tiene que aferrarse a esta vida, hermano. That's why we don't have to just keep still. Dígale in que this está a life. su lado, tengo que aferrarme a la vida celestial. I have to just get into the Porque celestial allá life. esa vida es una vida donde voy a tener vida eterna. It's a life that we're going to have eternal life. Donde vamos a poder vivir We're going to por los live siglos de los for siglos. centuries and centuries and centuries. No es un tiempo pasajero. It's not just a passing No time. es un tiempo de 100 años. It's not only 100 years. Es un tiempo de gozo, de amor, de alegría con el Señor. Of joy, of love with the Lord, of happiness. Así que los ríos que resplandecen, hermano. So the rivers that are shining. Juan miró un río resplandeciente como cristal John saw a river shining like a crystal que salía del trono de that Dios. was coming out from the throne of God. Vamos ahí otra vez a Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Let's go back to Revelation chapter 22. A ver, Verse 2. ayúdame a leerlo, por favor, fuerte, hermano. Help me to read it, brothers. Louder. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice que en medio de la calle, ¿de qué? De la ciudad. In between of the city. Si yo le pregunto, If I ask you, ¿cuál es which la one calle que está en medio de esta ciudad? is the street that is in the middle of the city? A ver, los más inteligentes saben. ¿La ven, Buren? No. Es la Central. Por eso se llama, ¿cómo? Central. Central. Es la central, ¿verdad? Pero por eso ahí dice en medio de la calle. That's what it says in between ¿Verdad? of En the la street. ciudad. The city. La ciudad del rey. The city of the king. En esa calle, ¿no? That street, brother. ¿Verdad? Ahí podemos ver que nos dice Juan So we can see that John is telling us que miraba, dice, en la calle de la ciudad, that he dice, saw there on the street, a uno y otro lado, dice, on the city, one ¿Qué one miraba? side, on the other side. ¿seguro? Y a uno y otro lado del qué? Entonces, ¿de qué? And one side Del of the río. river, of the river. O sea, a un lado del río One estaba side el of the qué? river. El árbol de la vida, It was the tree of life que produce cuántos frutos, that produced, dando cada mes su fruto. giving each Y las month a hojas fruit. del árbol eran para la sanidad de las And the naciones. leaves of the tree was for the healing of the nations. Si yo le pregunto, If I ask you, en medio del Edén, del paraíso, ¿cuántos árboles Dios plantó? in between the paradise, how many trees the Lord planted? ¿Cuántos? Amén. 2. Pero no había más árboles. Sí había más que no. Pero Dios especificó ¿cuánto? But God Dos specified árboles. two. Uno era para qué? Para la sanidad de qué? Era para el bien y el mal. ¿Y el otro? El árbol de la vida. The other one, Entonces- the tree of life. De esos dos árboles, You know, from those two trees, ¿cuál fruto era el más bueno? which fruit was better? Y por eso se lo comió Adán y Eva. That's why Adam eat it. Se lo comió Adán y Eva. ¿Sí, hermano Alfonso? Se comió el árbol del bien y del mal, ¿verdad? Comió el fruto del árbol del bien y del mal. They eat from the Imagínense tree si hubiera of comido life. el árbol de la vida. Can you imagine they eat from the Nosotros fuéramos longevos, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es longevos? We would be, you know what does that mean? Es el lonja, Pedro. Longevo quiere decir que viviríamos para siempre. What it means we're going to live forever. ¿Sí? Viviríamos eternamente, seríamos como Dios, para siempre íbamos a Like vivir. eternally, like God, we always live. ¿Sí? Por eso comieron ellos solamente el árbol del bien But they
y del mal. Only for the tree that ¿Sí o no? evil and good. Así que en la creación, este árbol de la vida In the creation of this tree of life, estaba, ¿dónde? En la tierra, ¿verdad? it was where? On earth, right? El árbol de la vida y el árbol de qué? The tree of Del bien y del mal. in the good and Entonces, en la creación original que the Dios original hizo aquí en la creation tierra, that He made here on earth, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal estaban en el huerto del Edén. Pero ahora Juan dice que miró el árbol de qué? but now John saw the tree of De la vida que estaba ¿dónde? of life. You know where it was. ¿Dónde está ahora el árbol de la vida? Where it was the tree of life. Está en la ciudad del rey. It's in the city Usted, of the aunque king. vaya a buscarlo por todos lados aquí en la tierra, ya no lo va a encontrar porque está en la ciudad del rey. Está listo allá, hermano, para adornar la ciudad del rey. It's ready over there, so just to make the beautiful city. Entonces, dice, ahí está el árbol de la vida. So there is the tree of life. Aquí en la tierra estaba ¿dónde? You don't know where it was? ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el Edén. Vamos a ver un poquito dónde estaba. Génesis capítulo 2, verso 9. No pierda esta escritura, Apocalipsis. ¿Qué dice? Génesis capítulo 2, verso 9. Genesis 2, verse 9. Hizo caer, nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que hizo primero nacer ¿qué? Todo árbol delicioso So he a la made vista all y three bueno para comer. a delicious trees, just good tree. Pero dice ahí también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Verdad? Así que Dios So God hizo nacer esos dos árboles en medio del He huerto. put those trees in between that place. Gloria al Señor. Glory to God. Entonces, cuando nosotros miramos, hermano, que esa creación original que Dios hizo, When we see the original creation that God made, ¿verdad? En el principio cuando estaban esos árboles era precioso todo el Edén, era precioso todo el huerto. there was precious the whole thing there. Pero porque el hombre desobedeció. But because men get in disobedience, ¿Cuántos creen que el hombre desobedeció? how many of you believe that men disobey? Por eso es que se descontinuó muchas cosas. That's why was discontinue many things. Por eso el hombre ya no podía vivir ahí en el huerto. That's why men cannot live right there. Así que en el Edén, hermano, que era un jardín extraordinario, So that garden, it was an extraordinary garden. era un jardín tan especial, tan precioso que Dios había hecho para el It hombre, was a special garden, precious, that God made for men. con muchas especies selectas de árboles frutales, That many species of with trees of fruits. pero también hizo dos árboles, hermano, But he made the two trees. de tremenda importancia para la humanidad, para todos nosotros. So how important, for the humanity, for all of Ya us. dijimos que era el árbol de la vida We say that it's the tree of life, y el árbol de la sabiduría del bien y del mal. and the tree of the wisdom and science. Así que Dios dijo al hombre So God que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. not to eat of the tree of the science and Entonces por eso nosotros perdimos, hermano, so that's why we lost. esa relación con el Señor de estar hablando todo el tiempo. That relationship. Cuando Dios podía bajar al huerto y hablar al hombre, hermano. So when God can come down and Mire, si Dios le hablara en su casa, si Dios le hablara aquí en la iglesia, donde quiera que estuviera, God spoke to you at the house, como hablaba con Adán y Eva, like Adam and Eve, yo le aseguro que usted se convertiría más al Señor. you're going to convert more into the Lord. Sí. ¿Por qué, hermano? Porque está escuchando la voz audible de Dios. Because you are hearing No habría tanto problema, hermano. audible
voice of God. There will be no Cada vez problems. que estuviese en tu casa ya, mijo, andas un poquito aflojerado, mijo, te estás descuidando de la palabra. Hija mía, te estás descuidando de la oración. Hija mía, te estás You're descuidando not de mi praying, iglesia. you're not reading, or you are not going to church. Yo pienso que sería más eficaz I think it's going to be even more que Dios hablara con voz audible. that God speaks with Pero todo eso se acabó. audible voice. Vamos a decir, no a todos les habla Dios, hermano. But not everyone God. Todo el mundo dice, es que me habló Dios. Everyone says because No God es cierto, spoke to Dios me. no habla de esa manera. It's not true. God is Ahora not Dios speaking. habla por medio de su Espíritu Santo, No, God speaks because of the Holy por Spirit, medio de su palabra. because of His Word. Así como habla Dios. That's how He speaks. Hay gente que dice, espérame, porque me está diciendo algo Dios. Because people say, hey, wait a minute, because Eso es God is mentira, hermano. talking to me now. Dios no habla de esa manera. God doesn't speak Dios like habla por medio de su Espíritu Santo this. God speaks because of the Holy Spirit. y pone la palabra en tu corazón. And He puts the words in your heart. Dios habla por medio de su palabra. God speaks because of His Word. Entonces, ¿cómo es que Dios, hermano, So how is God, brothers? tenía esa conexión con la humanidad? You know, He had that connection with the humanity. Y ahora la humanidad, hermano, pues ya no quiere fluir con Dios. And today humanity doesn't want to work with God. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí en medio de ese huerto. Why? Because God was in between the land. Entonces, Dios dijo al hombre que no comiera de ese árbol de God la told me, vida, do not eat of the tree of life, ni del árbol de la ciencia del bien y del mal. neither the tree of the wisdom and ¿Lo dijo o no lo science dijo? and evil. Ahí en el mismo capítulo, ahí en el verso 17, Right there, verse 17. ¿qué dijo Dios, hermano? En el capítulo 2, verso 17. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ciertamente qué? Morirás. Truly you're going to die. Entonces, Dios les advirtió, hermano. God, Como Dios nos advierte a nosotros aquí. like us, God is telling us, Si tú no tienes fe, if you have no faith, si tú no haces mi voluntad, if you don't do my will, si tú no quieres nada conmigo, you don't want ciertamente anything with me, morirás. truly you're going to die. No van a correr esos ríos de agua viva en tu corazón, Those rivers of living water, they're not going to run in your heart, sino que van a estar secos. but they're going to be dry. Hay gente dentro de las iglesias There's people inside the churches que están muertos espiritualmente, that they are spiritual dead, que están secos. they're dry. Yo conozco mucha gente I know many people, brothers, que están en sus iglesias that they're in their churches, y son hermanos dentro de la congregación. and they are brothers, you know, inside the Y ni congregation. siquiera le dicen, hermano, Dios te bendiga. And they're not even telling, look, Ni se brother, acerca a God bless saludarlo, you. menos a darle un abrazo. Not even get close to say hi or hug them. Nomás le dice, hola, buenos días. He says, Se va. hey, hi, good morning. Yeah, they go away. Y le digo, qué raro está eso. Is that this is rare Porque así no se identifican los cristianos. because like this, it doesn't. Cuando Jesús identify llegaba a la Christians. sinagoga, cuando Jesús llegaba a los suyos, When Jesus arrived to the synagogue, Jesús les decía la paz de Cristo. he just says, hey, the peace of Christ, peace, La paz de Dios sea con vosotros. the peace of God will be with you. Algunos los abrazaba, los besaba en sus mejillas. Some of them, you know, hugged them and kissed them on the cheek, Y ellos no tenían problema en eso. and they didn't have no problem with that Porque no eran tan escrupulosos. because they didn't hesitate. Tenían un amor ágape, They had a good un love, amor de Dios. a love of God. Entonces, ¿por qué el hombre desobedeció? So why men disobey, brothers? Cuando Dios le había dicho, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. God told them, you won't eat because the day you eat it, truly you will die. Entonces Dios tuvo que echar fuera al hombre, hermano, que estaba dentro del huerto, lo echó fuera. God has to take out Porque men no obedecieron. because they didn't obey. Ahí mismo adelantito, capítulo 3, verso 24, dice, lo tiene, hermano. El verso 24, ¿qué dice? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada como
encendida que se revolvía, dice, por todos lados, para guardar el camino del árbol de qué? De la vida. De la vida. Pero ahora, ¿dónde está el árbol de la vida? Now, where's the tree of life? ¿Dónde? Where? En la ciudad del rey. In the city of the king. Ahí está el árbol de qué? There is the tree De la vida. of life. ¿Lo dice o no lo dice? It says it or not? Ahí está el árbol de la vida. There is the tree of life. Así que ¿cuántos de nosotros, hermanos,